Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la Frutería El Campesino. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde Papa Francisco dice que cada uno de nosotros es un elegido por Dios. Durante la homilía de su misa en Casa Santa Marta, el Papa explicó que hemos sido elegidos y ahora Dios nos pide una alianza de fidelidad. Ognuno di noi è un eletto. Nessuno sceglie di essere cristiano fra tutte le possibilità che il mercato religioso gli offre. È un eletto. Noi siamo cristiani perché siamo stati eletti. In questa elezione c'è una promessa di speranza. El señale es la fecundidad. Además dijo que para ser cristiano no basta con el bautismo. Recordó que hay que decir que sí a la propuesta de Dios, ir detrás de su promesa y vivir su alianza. Papa Francisco pide oraciones por los sin techo, quienes normalmente pasan desapercibidos. Antes de comenzar su misa, el Papa ha dicho oraciones por las personas sin techo. Ha mencionado la foto que se publica en la prensa sobre cómo atienden a los sin techo en un aparcamiento en Las Vegas. Società nella vita normale vivono nascoste, ma come insensatetti, che nel momento della crisi si evidenziano così. Francisco ha pedido la intercesión de Santa Teresa de Calcuta para reavivar el sentido de cercanía al dolor de quienes sufren cerca de nosotros sin que nos demos cuenta. Un nuevo documental nos presenta una perspectiva diferente del mensaje de Juan Pablo II. Juan Pablo II fue muy popular ya antes de que la Iglesia Católica lo declarara oficialmente santo. La polaca Paulina Gutzik ha buceado en su historia en busca de la raíz de ese éxito. El resultado fue este documental, un producto apasionante que explica su pensamiento y las consecuencias en la Iglesia de hoy. Mucho antes de que naciera este proyecto, George Weigel me dijo que los polacos deberíamos recordar en el centenario de Juan Pablo II que no fue solo un papa emotivo al que tenemos un cariño especial. Debíamos mostrar al gran pensador, al gran humanista, filósofo, comunicador, inspirador, hablar de su teología del cuerpo. Y eso es lo que intenté con el documental. El documental explica el pensamiento y enseñanzas de Juan Pablo II, aspectos que a menudo quedan en segundo plano en favor de su popularidad. De algún modo, lo que nosotros podemos vivir al 10, al 20, al 30%, Juan Pablo II lo vivió al 100%. Sería por la gracia de Dios y la providencia, pero consiguió hacer de su vida humana algo divino, y este es el milagro de Juan Pablo II. A esto le llamamos santidad. La película incluye vídeos y fotos poco conocidos de Juan Pablo II, también los testimonios de personas que lo conocían muy bien, desde su biógrafo George Weigel hasta su secretario personal, el cardenal Stanislaw Dziwisz. Esto no es ficción, es un documental, y la fuerza de su mensaje es la autenticidad de los testigos, pero sobre todo las frases del mismo Juan Pablo II. Esas palabras me hacían llorar, te traen muchas cosas a la memoria. Por eso me parece bien que se produzcan estas películas. Los productores esperan que el documental tenga un gran impacto en todo el mundo. Se iba a lanzar en mayo en Estados Unidos, pero tuvo que suspenderse a causa del coronavirus. Aún así esperan que llegue al mayor número posible de personas en todo el mundo. El Vaticano publica nuevos textos para una misa en tiempos de pandemia. El Vaticano ha preparado los textos de una misa especial en tiempos de pandemia. También ha redactado una nueva intención de oración que se rezará durante los oficios del Viernes Santo. La Congregación para el Culto Divino tomó la decisión tras recibir muchas peticiones para poder celebrar una misa específica para implorar a Dios el final de la actual pandemia. La misa en tiempo de pandemia se podrá celebrar cualquier día excepto las solemnidades y las ferias de Semana Santa durante el tiempo que dure la pandemia.
mientras que se añade una oración a los oficios del Viernes Santo para rezar por los que han sufrido y sufren en la época de la pandemia del coronavirus. El capellán de un hospital en Italia dice que lo más difícil es convencer a los pacientes que Dios no los ha abandonado. El coronavirus se ha cebado especialmente en Italia. Banderas a media asta, procesiones fúnebres de camiones militares cargados de féretros, papas que rezan por el fin de la pandemia bajo la lluvia en una plaza de San Pedro vacía. Los hospitales se han convertido en los escenarios de la tragedia, donde se puede sentir el dolor en toda su magnitud. Así lo cuenta Gerardo Rodríguez, es capellán del principal hospital de Roma en atención a enfermos de coronavirus. Entre las cosas más difíciles y duras que estamos viviendo en este tiempo en el hospital, yo creo para nosotros los sacerdotes, para presbíteros, es tener que acompañar a la persona que ha muerto en completa soledad. Me sucede muy a menudo en estos días de tener que dar yo solo la bendición con un ataúd, solos, el difunto y yo, y a lo mejor el operador sanitario haciendo un video para la familia que está en la casa y que no puede acompañar al difunto. El padre Gerardo recuerda casos dramáticos como el de una mujer joven de 28 años. Había dado a luz hacía 2 meses y falleció sola en el hospital. O la historia del hombre que pidió a un sacerdote antes de morir. El padre Gerardo, para evitar el contagio, tuvo que comunicarse con él a distancia, casi a gritos, para que el enfermo, apenas sin fuerza, pudiera oír. Y le he pedido que hiciera algún movimiento, él hacía un movimiento de la mano pequeño o del pie para hacerme entender a mí que él estaba atento y que estaba escuchando lo que yo le decía. Le he dado la absolución de los pecados, le he recordado el amor que Dios le tiene y que a lo mejor en este momento estaba ya por entregar su alma al Creador. Rezamos juntos el Padre Nuestro, lo hemos recomendado a la Virgen María, y este hombre, cada vez que yo le preguntaba, ¿estás escuchando? ¿Estás entendiendo lo que te decía? Este hombre movía su mano, movía su pie para hacerme entender que sí, que estaba entendiendo. ¿Dónde está Dios en todo esto? Pues yo creo que para mí Dios estaba en ese enfermo y para él Dios estaba en mi persona. Es una de las cosas más difíciles, yo creo, de hacer en este momento, entender a las personas que Dios no les ha abandonado, que Dios está ahí. Italia fue el primer país europeo en adoptar medidas drásticas para afrontar la pandemia. Sus habitantes viven confinados en sus casas, donde en ocasiones se dan cita para cantar y darse ánimos. Es entonces cuando las calles vacías de la ciudad eterna se llenan de la música de cantantes italianos populares o célebres. Desde la emblemática Piazza Navona, por ejemplo, se pudieron escuchar las notas llenas de nostalgia de la banda sonora de Érase una vez América de Ennio Morricone. Ante la pandemia del COVID-19, el Vaticano propone a obispos permitir la absolución general en hospitales. Ante la pandemia por el coronavirus, el Vaticano pide a sacerdotes que sean prudentes al recibir confesiones, el uso de las mascarillas, estar en zonas ventiladas y cuidar la distancia de seguridad. Además, el Papa recuerda qué hacer cuando no sea posible. Se tu non trovi un sacerdote per confessarti, parla con Dio, è tuo padre. E dire la verità, Signore, ho combinato questo. Scusami. E chiedergli perdono con tutto il cuore, con l'atto di dolore. E promettergli, dopo mi confesserò, ma perdonami adesso. E subito tornerai alla grazia di Dio. Además, el Vaticano propone a obispos que permitan la absolución general en hospitales con infectados por coronavirus.
Por otro lado, el Papa Francisco ha concedido la indulgencia plenaria a las personas en riesgo de muerte y o enfermos por coronavirus, a sus familiares, personal médico y a todos los que se ocupan de ellos, incluso a los que con la oración pidan el fin de la pandemia. La penitenciaría apostólica explica que basta con el arrepentimiento de los pecados y que se participe en la misa a través de internet, se rece el rosario, el Vía Crucis u otras formas de devoción como el credo, el Padre Nuestro y una oración a la Virgen María. Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la panadería La Imperial. En Ecuador, Guayaquil se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Sudamérica. Un estado de las cosas desolador. En Guayaquil, la epidemia de coronavirus avanza a un ritmo tan veloz que ni las funerarias ni las autoridades dan abasto para disponer de los cadáveres. Los seres queridos muertos de muchas personas deben permanecer en sus casas a la espera de recibir sepultura. En el caso personal mío puedo decir que falleció la suegra de mi hijo el día de ayer 4 de la mañana y ella todavía no ha sido recogida. Ellos se encargaron de comprar el ataúd, la tienen a la señora en la casa, en la parte de abajo, en el dormitorio de ella. Ya han pasado, hoy a las 4 de la mañana, fueron 24 horas y todavía la señora está ahí. Con más de 2.700 infectados, Ecuador se encuentra solo por detrás de Brasil y de Chile en la región. Para algunos pobladores de Guayaquil, observar tan de cerca la muerte solo alimenta la desesperanza y el enojo. Yo ese día que estuve, 18 muertos, yo los conté 18 muertos como lo llevaban a los pobres en camilla, parecían saco de papas, parecía que llevaban esos muertos y sé que no hay muchos muertos. Los dejan tirados a los muertos atrás, acá afuera, sufriendo los familiares, diciendo que escaseces, permitiendo que no paguen, que esto y el otro. Lo correctamente que el gobierno dice que aquí les ayuda, que esto y el otro, no es nada, todo es mentira. La alcaldesa de Guayaquil, que se encuentra en cuarentena, asegura que intenta dar pronta respuesta a la situación. Sin embargo, para los deudos sigue siendo insuficiente. El día de hoy llegó el primero de los 4 contenedores grandes refrigerados para poder depositar ahí los cuerpos de las personas que perdieron la vida dentro de los hospitales o que también perdieron la vida en sus hogares. El primero ya fue colocado en el hospital de Monte Sinaí y los otros 3 que llegarán esta semana serán colocados en los hospitales que el ministro de Salud así nos diga. Hasta el 1 de abril, Ecuador registraba 93 fallecidos por el COVID-19, más de la mitad de ellos en el área metropolitana de Guayaquil, que concentra casi el 25% de la población del país. El ejército ha asegurado que asumirá ahora la tarea de enterrar con mayor prontitud los cadáveres. El Papa Francisco consuela a un niño que le dice que si su padre está en el cielo, cuando en vida era ateo. Veamos qué le dijo. Dai. Non ce la faccio. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio. Vieni da me. Vieni. Ecco, va bene.
magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele quando avremo un dolore come a lui nel cuore. Lui piangeva per il papà. E ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi, perché nel suo cuore c'è amore dal papà. E io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. E lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. E era un uomo bravo. È in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli, che essendo non credente, battezzarli. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio. Este segmento ha sido traído gracias al patrocinio de la oficina contable OPLAS. El medio ambiente ha sido el inesperado beneficiario de la pandemia. Imágenes del espacio. La contaminación del aire en China, que se distingue por el color rojo, bajó notablemente entre diciembre y marzo. Cielo azul en vez de denso smog. Gracias al cierre de fábricas, el freno en centrales eléctricas y menos autos, los habitantes de Pekín disfrutan aires primaverales mucho más puros. También en Europa ha mejorado el aire. Según el think tank Agora, dependiendo de la duración de la crisis, Alemania podría generar un 40% menos de gases efecto invernadero respecto al año pasado. También respiran los centros turísticos. En Venecia, en donde unos 20 millones de turistas transitan al año, domina la calma. El agua en los canales, habitualmente turbia por el tráfico de numerosos botes, se ha vuelto más transparente. Los aviones son responsables de un 7% de las emisiones efecto invernadero. El negocio floreciente se ha detenido. Prácticamente ya no hay vuelos internacionales. La alemana Lufthansa, por ejemplo, canceló un 90% de sus vuelos de larga distancia. En muchos países del mundo el cierre continúa. En otras regiones apenas se están enfrentándolo. China, en cambio, comienza a echar a andar su economía. ¿Será el regreso al business as usual? Y recordando uno de los grandes, les presentamos las últimas horas de vida de Juan Pablo II. Mientras ahora la plaza de San Pedro está así, el 2 de abril de 2005 se veía así. Che il nostro silenzio orante accompagni questi primi momenti dell'incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con Cristo nel cielo.
Juan Pablo II comenzó a apagarse 2 meses antes, la noche del 1 de febrero de 2005, cuando fue hospitalizado de urgencia en el Policlínico Gemelli. Tenía dificultades respiratorias, gripe e inflamación en la garganta. Durante unas semanas, este hospital de Roma se convirtió en meta de peregrinación. Cientos de personas se acercaron para estar cerca de él. Juan Pablo II los saludó a menudo desde la ventana del 10º piso de la clínica. A finales de febrero le hicieron una traqueotomía de urgencia. Perdió la voz, pero no renunció a ver a los peregrinos. Santo Padre, lo volveremos a oír hablando. Y en el peor de los casos, cuando el presidente de una compañía importante no podía hablar, puede escribir. Ese año el Papa no pudo estar en las ceremonias de Semana Santa. Torni presto, Santo Padre. La Pasqua è tanto meno Pasqua senza di lei. Possiamo dire che la passione di Cristo è anche nello stesso tempo la passione del vicario di Cristo. Esta fue su última bendición a los peregrinos el miércoles 30 de marzo, un gesto de dolor icono de sus últimas horas. El día después ya no pudo celebrar la misa y recibió el viático, la última comunión. El portavoz del Papa confirmó que el final estaba muy cerca. El Papa lúcido, extraordinariamente sereno, con la logica relativa a difficoltà di respirare, immagine nuova. Difficoltà respiratoria, logica. Se ci sono altri aggiornamenti, poi ci teniamo in contatto. En aquellas últimas horas, miles de personas fueron hasta la plaza de San Pedro para despedirse de él. La luz se encendió en su habitación y se confirmó que algo había pasado. Eran las 9:37 de la noche del 2 de abril de 2005. Los retoques graves de una campana del Vaticano también lloraron su muerte. En el Palacio Apostólico comenzó el ritual de reconocimiento y bendición de sus restos y de destrucción de su anillo y sellado de sus apartamentos. Luego se abrió la cámara ardiente en la basílica. Se calcula que 3 millones de personas se acercaron para rendirle el último homenaje. También a su funeral acudieron los poderosos de la tierra que por unas horas parecieron dejar de lado sus disputas como homenaje al amigo común. Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della casa del Padre, ci vede e ci benedice. Sì, ci benedica, Santo Padre. Durante la misa se elevó un grito espontáneo lleno de significado. Miles de personas pidieron a la Iglesia que lo declarara santo lo antes posible. No tardó mucho. Benedicto XVI celebró la beatificación en tiempo récord, solo 6 años después. Y el Papa Francisco lo declaró oficialmente santo el 27 de abril de 2014. Su tumba en la Basílica de San Pedro es ahora uno de los lugares más apreciados por los peregrinos. Para ellos, Juan Pablo II es más que un santo, un padre, un amigo y también un intercesor. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Véanos en nuestras redes sociales, en Roku TV, Amazon Fire y Canal 75 de Guatemala por Multivisión. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.